Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo Bien, bien? bien. ¿Cómo estás vos primero con tanto frío, cuidándose? ¿Qué hace un neumonólogo frente a tanto frío? Usa bufanda y barbijo. Ah, mire, ¿no has desterrado el barbijo? Es que No, además, no, además jamás, viene, jamás. con este frío hasta viene bien, ¿no? O sea, es un poquito Muy también. bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, igual estamos un poco mejor, aunque para vos terminó esto, todavía no. No, no, para mí no terminó. Justo estuvimos ahí intercambiando trabajos con amigos. Y bueno, viene la variante del Omicron 4 y 5. Acá está la 2 ahora. Falta la 4 y 5. Obviamente tenemos una vacunación muy importante en la Argentina, por suerte. Pero nos preocupa una población importante que no accedió al al primer refuerzo y al segundo refuerzo. Y eso es porque al haber tenido Omicron, mucha gente cree que con eso es suficiente y ya adquirió la famosa inmunidad híbrida. Y eso todavía no lo sabemos, creemos que puede ser así, pero hay muchos pacientes vulnerables que no saben que son vulnerables, o adulto mayor frágil que aunque tenga dos dosis y haber tenido Omicron puede tener un evento grave. Vos sabés que por cosas que uno recoge de la tercera o cuarta dosis, en general es Moderna o Pfizer. Muchos dicen, no, pero esta genera mucha molestia posterior, dolor, es como si te hubieras enfermado, prefiero esperar, no me la quiero dar, y nada decían de las anteriores. Un absurdo quizás, pero hacen ese planteo. Bueno, a ver, vamos a hablar con el gerontólogo. Sí, pero aprovechemos esto porque me parece interesante también Dale. para la población, porque vos sabés, viste que mucha gente hasta se ha resistido a otra Sí, sí. cuarta dosis y demás. Justamente, habida cuenta de que pueden venir otras variantes nuevas, que seguramente este tipo de vacuna puede proteger para este tipo de variantes. ¿Cuál es tu recomendación? Y te dejo picando también la otra. ¿Vendrá la quinta? Bueno, mi recomendación es, acabo de leer un artículo de Australia que tiene muy buena medicina y ellos están muy preocupados, el artículo es de ayer, están muy preocupados de un infectólogo de un hospital muy importante allá sobre la variante 4 y 5 de Omicron, y ellos justamente hablan de eso, que la gente no cree que sea suficiente con el primer refuerzo, que sería la tercera dosis, ni con el segundo, que sería la cuarta, sino que ellos creen que va a necesitar otra porque el virus sigue mutando. Obviamente, en un efecto sábana corta, llamamos nosotros, decidió ser más contagioso y menos grave, pero el problema que la gente no sabe, Mauricio y Raúl, es que nosotros pensamos que inmunosuprimido era el adulto mayor, o el que hacía quimioterapia o el que tomaba corticoides, y ahora sabemos que gracias a este virus la inmunosupresión tiene que ver con la inflamación, y la inflamación puede tenerla un joven de 40 años que tiene un síndrome metabólico y no sabe, o un diabetes tipo 2 que no sabe, y tal vez esté en peores condiciones que un adulto mayor de 80 años que tiene un diámetro abdominal menor a 100, hace ejercicios y cumple con los medicamentos y las vacunas pautadas. Y eso es lo que nos preocupa mucho. Hay mucha población que cree que no va a ser pasible una infección grave, y eso claramente no es así, lo vemos todos los días. Es cierto que estamos viendo internados solo los vulnerables, pero vulnerables son muchos pacientes de distintas edades y distintas patologías. Bueno, o sea, quedó claro eso. No, no hay que tenerle miedo si es Moderna o Pfizer. No, El para no, refuerzo bueno, de la cuarta. recordemos que había incluso una desesperación por conseguir la Pfizer, ¿no? Bueno, ahora tenemos esas opciones que eran tan solicitadas, así que creo que no tienen ningún elemento para contraponerlo, ¿no? Hablemos de nuestros adultos mayores. Decime, Una cosa decime. más que quiero decir de Moderna es que lo que decía Mauricio es verdad, y realmente los trabajos demostraron que Moderna es la vacuna más potente, y lo interesante es que la combinación de las variantes de las vacunas de las plataformas anteriores, que fue AstraZeneca, Sinopharm o Sputnik, la combinación con este tipo de ARN, de vacunas ARN, produce una inmunidad superior Mirá, mirá. a seguir con el mismo sistema de prototipos. O sea que tenemos la oportunidad de estar en las mejores condiciones, que es la mezcla de plataformas. Y para que la gente entienda algo que yo uso en el consultorio es, digamos que al virus con las vacunas anteriores, que son los adenovirus generalmente, y la Sinopharm, que eran virus muertos, nosotros, si el virus fuera un enemigo, con eso le dimos una piña en la cara, pero cambiando la plataforma,
nosotros podemos darle una piña en los testículos, digamos. O sea, son dos golpes a un mismo virus, pero en lugares distintos, con lo cual hace que el virus difícilmente produzca una enfermedad grave. Clarísimo, clarísimo, y a no tenerle miedo. El pasado 15 de junio fue el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato a la Vejez. Por ahí pasa por alto, ¿no? Cuando queremos hablar de calidad de vida, de autonomía, de acompañamiento a los adultos mayores. ¿Cómo lo has vivido, José Manuel? ¿Qué mirada tenés frente a esto? No, las cosas no deberían ser un día, ¿no? Debería ser de por vida el cuidado y el lugar que se merecen, pero por ahí ayuda a concientizar. Sí, nosotros hicimos una revisión a partir de ese día para ver qué pasó y hemos visto que las denuncias en maltrato en adultos mayores, maltratados en el país, aumentaron un 30% en 2021 contra 2020. Qué va. La cuarentena y el miedo a infectarse aisló muchos adultos mayores y los dejamos en hogares sin mucho control, no podíamos ir a ver a nuestros pacientes o a nuestros familiares, y eso hizo que estamos en un momento muy, muy difícil del adulto mayor, y viene bien recordar este día porque la Organización Mundial de la Salud en Madrid en el 2016 hizo una convención con 150 países y han decretado estos próximos 10 años, los 10 años del adulto mayor, porque por dos motivos. Uno, la población se cree que ya son más de 1.000 millones de pacientes mayores de 60 años, pero en los próximos 20 años vamos a llegar a 1.400 millones. O sea, una China entera de adultos mayores ahí en el mundo, y ellos van a requerir, claramente van a llegar muy bien, están llegando muy bien gracias a los cambios revolucionarios en la oncología y en la medicina cardiovascular sobre todo, y van a requerir un mundo adaptado a ellos, y eso es lo que no estamos viendo nosotros, ¿no? Yo todos los días veo en el consultorio adultos mayores que tienen depresión, y cuando interrogo, yo contraté a un psicólogo que trabaja conmigo para hacer test cognitivos, y cuando interrogamos, el problema, la mayor causa de la depresión es que los hijos, por ejemplo, en los trabajos empresariales, cuando tienen una empresa o una pyme, los hijos desplazan al adulto mayor de sus funciones y toman el mando sin tener en cuenta que es un paciente lúcido que tiene que tener un lugar y tiene que tener una función y tiene que ser útil para esta sociedad. José Manuel, con el tema justamente que vos aclaraste de la expectativa de vida, que va a ser evidentemente mucho mayor a medida que pase el tiempo, con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, los elementos que tenemos a nuestro alcance, ¿cómo se puede favorecer de pronto no solamente el destrato o contra el destrato, sino también la incorporación al mundo social, al mundo laboral, no desplazarlos de su lugar? Bueno, es muy interesante. Salió un artículo hace cosa de un mes sobre la inteligencia artificial para favorecer esto que vos decís, Mauricio, está muy en boga en todo el mundo. Y la idea es claramente incorporarlos con sistemas gratuitos y cuidadores que hagan informática, incorporar al adulto mayor a la informatización más sencilla. Para que te des un ejemplo, mi padre tiene 88 años y nos pidió de regalo de cumpleaños una computadora. O sea que creo que ese es el camino. En vez de regalarles una campera a los adultos mayores, deberíamos regalarles, aparte de un celular, regalarles una computadora para que empiecen a tener su escritorio virtual y empiecen a participar de las decisiones familiares. Y la inteligencia artificial vino para eso. Y una cosa interesante de la inteligencia artificial es que también hay una serie de programas que van a incorporar a adultos mayores como consejeros dentro de su domicilio en empresas de tecnología y de salud, para que puedan tener los residentes una consulta virtual con un médico de 80 años que puede estar en su casa y puede hacer ateneos virtuales. Lo mismo pasó con una empresa de autos para que dé su experiencia, y la verdad que los orientales han entendido eso, ¿no? Es muy valiosa la experiencia de nuestros adultos mayores, sobre todo ahora que llegan en su mayoría en muy buen estado general físico y psíquico, y tienen muchísima experiencia. El famoso background no lo estamos aprovechando, ¿no? Ese piso que cambió, perdón, Mauri, sí, de los 80 en adelante se llega, como dice José Manuel, sí, de otra manera. Está muy bien esto de incluirlos. Y además, vos sabés que las inquietudes están, porque nosotros tenemos una experiencia acá en el oeste, el sociólogo Ríguez, que le mandamos nuestro saludo,
que justamente dentro del PAMI, él está, digamos, es el nexo con las universidades locales. Exacto. Para integrar a los jubilados, a los afiliados de PAMI, para todo lo que significa la oferta educativa a nivel universitario. Y vos sabés que tiene un cupo interesante y creo que es muy motivador eso, ¿no? No solamente sociabilizador, sino también motivador para tener proyectos. Nosotros, Mauricio, sabes que teníamos cuando estábamos en cuarto año de clínica del Hospital Italiano, teníamos un profesor que era un clínico superlativo y que yo es lo que más recuerdo de mi formación eran las charlas con él en un café, pero que hoy se podrían hacer virtuales, y las experiencias que él nos contaba de casos clínicos y la resolución de los casos eran impresionantes y nos quedaban grabadas en la memoria mucho más que leer un artículo sobre hipotiroidismo y esas patologías raras que uno a veces le cuesta encontrar en un paciente. Y era la mejor charla y era el premio de estar en cuarto año de clínica, tener las charlas con él en el café de la esquina del hospital, que hoy se podrían hacer con un montón de profesionales de 80 años, o entre 70 y 80, que tienen la lucidez y la capacidad intelectual de poder contarnos experiencias que nosotros no vamos a vivir o nos va a costar mucho tiempo encontrar a esos pacientes. Vos sabés que eso me hace realmente recordar que cuando estudiábamos medicina también, infectología lo hacíamos en el Muñiz y nos levantábamos a las 5 de la mañana para poder estar 6:30 y estar en las clases del doctor Giuliano, que eran unas clases espectaculares de un experto infectológico de mucha edad y que evidentemente nos contaba toda su experiencia. La verdad que eso me hace acordar eso y realmente es espectacular. A nosotros en la medicina, obviamente, la expertise que tienen los que fueron históricos en la medicina es impagable, ¿no? Por eso es importante sumarlos para que los jóvenes lo tengan como experiencias vivas y a través de la pantalla lo puedan utilizar en el mejor sentido. Seguro. Está bárbaro. Sí, José Manuel, te interrumpimos. No, que nosotros a nivel familiar mi padre tiene campo, nosotros tenemos un proyecto por medio de justamente la inteligencia artificial, poner un dron para que salga el dron con el peón y pueda ver el pasto. Y mi padre, con tantos años de experiencia, decide si está bien que las vacas queden en ese pastizal o no, dentro de mi casa sin moverse, pero valorando su capacidad para poder decidir si el campo está apto para que esas vacas se queden o cuánto tiempo se queden, cosa que nosotros, ni el peón ni nosotros vamos a poder adquirir si no está él presente. Y esa experiencia la podrían hacer cada familia con su padre, y obviamente que a nosotros nos nutre, pero sobre todo le damos un lugar preponderante a él, y con 88 años él nos pidió una computadora. O sea, es todo un trabajo que tiene que hacer cada familia para valorar a su adulto mayor y para darle el lugar que se merece, digamos. Pensando en el campo, la tecnología de la siembra y la cosecha en cuanto a los últimos desarrollos es maravilloso porque es todo manejado vía remoto. Sí. Una maravilla. Bueno, me quedó una pregunta cuando decías que habían aumentado los casos de violencia en adultos mayores. ¿Cuál es el hilo conductor? Leía por ahí que el maltrato, el grito, el hacerlos sentir poca cosa, ¿era parte de eso? Sí, está demostrado que en los países con problemas económicos, que va a quedar después de toda esta pandemia, van a quedar muchos, nosotros somos uno, el problema económico y la disputa económica va a ser un problema y va a haber un maltrato ahí, está demostrado eso, y lo que nos preocupa es que más frecuente, digamos, de 10 casos de maltrato, 7 son en mujeres. O sea, las mujeres son más vulnerables otra vez al maltrato físico y psicológico. Y después el maltrato del adulto mayor viviendo en el mismo hogar que los hijos, que es algo que está pasando con la disminución del ingreso económico. Mucha gente se queda a vivir o en la casa, en la parte de atrás de la casa del padre o de la madre, o en la misma casa, y eso está produciendo una serie de problemas que, si ustedes se toman el trabajo, yo a veces hago zapping en Crónica TV, uno ve todos los días o una vez por semana un padre o una madre que o expulsan o son expulsados por el problema de la vivienda, que tenemos un problema de ingreso, de acceso a la vivienda, y eso en los países subdesarrollados se ha visto como un problema importante a futuro, y no tenemos un lugar serio donde llevar a nuestros adultos mayores que están lúcidos. No lo podemos depositar en un asilo de ancianos como se hacía antes, porque son pacientes que tienen necesidades y tienen que interactuar.
Así que tenemos un problema. Nosotros hicimos un programa hace cosa de 10 años en el Hospital Italiano y hicimos 2 programas que fueron muy interesantes y se los recomiendo. Uno fue evaluar cuáles eran los adultos mayores que concurrían más veces a la guardia, y cuando encontramos ese grupo fuimos a la casa con una psicóloga y un profe de gimnasia, los analizamos y la mayoría tenían problemas sociológicos y psicológicos. Los juntamos y los sacamos los fines de semana, contratamos una combi, los sacamos a pasear, los llevamos al teatro, los llevamos al cine o a una plaza a hacer ejercicio, que al año siguiente vimos la estadística de cuántas veces fueron a la guardia y se redujo en el 50%. Lo que quiero decir que a veces maltrato también significa no visitar a nuestros adultos mayores o no preocuparnos por ellos, y ellos entonces en esa angustia o en esa soledad concurren a una guardia o usan el sistema de salud como un sistema de acompañamiento y en reemplazo de la familia, digamos. También maltrato es no ocuparnos de los adultos mayores. Y creo, puedo sumar, no entenderlos, ¿no? Nos calentábamos, nos enojábamos, pero no entiende nada este viejo, familia, digo, directa. Todos vamos por el mismo camino y quizás al mismo lugar y en cosas por ahí pequeñísimas. No engranarnos tanto, me parece que por ahí también va la respuesta, más allá del entorno, desde lo económico, en políticas y cómo quedan los países entre ellos empobrecidos como el nuestro, ¿no? ¿Doc? Nada, más que nada agradecerte como siempre, José, la disposición que tenés y también sobre todo esto, aportar tu experiencia, porque esto es válido no solamente para los pacientes, sino también para el núcleo familiar, ¿no? Porque eso hace muchas veces despertar inquietudes o decir, creo que estaba por el mal camino y esto lo puede enderezar. Yo me voy a sumar para cerrar, ¿duerme viudez? Porque, digo, tiene una familia, viaja a su Formosa, ¿no? Viaja cada tanto, trabaja muchísimo, pero tiene el asiento en sus comentarios de lecturas, de papers, yo sé que ha estado leyendo, no ojeando, leyendo y estudiando. ¿Cuándo duerme, viudez? Como ustedes, soy fanático de la ciencia como ustedes dos, así que lo mismo que ustedes, seguro. Bueno, te dejamos un abrazo, a cuidarse. Empezamos este tiempo frío, parece que va a ser bastante cruel, así que a cuidarnos. Te dejo mi abrazo, Mauricio. Un abrazo grande, José, siempre te tenemos en cuenta.